Bueno, como escucharon ayer, los que estuvieron en la parte ya un poquito más tarde, durante estos días hemos estado hablando acerca de lo que es de lo que ha sido las malas interpretaciones acerca de la enseñanza de la escritura, y a través del tiempo hemos estado hablando acerca de que no debemos de que debemos de aprender a no ser engañados, de que debemos de aprender acerca de lo que dice la escritura para que no seamos engañados acerca de aquellos que nos enseñan una doctrina falsa o mentirosa. Pero para que nosotros no podamos ser engañados, necesitamos conocer realmente las escrituras. Para muchos acerca de lo que dice la escritura, ustedes se dan cuenta, los que están en Facebook, los que han abierto páginas de internet, los que han estado acerca en todas las cosas que hay muchas formas de engañar al pueblo, hay muchas formas de engañar a aquellos que nos acercamos al poderoso. Pero la forma más eficaz acerca de, para no ser engañados acerca del mundo, cosas que están enseñadas en el mundo, necesitamos aprender lo que dice la escritura, los escritos que no podemos encontrarlos desde el idioma griego, los encontramos desde el idioma hebreo. Entonces vamos a tratar un poquito todavía acerca de esto. Me interesa mucho acerca de ustedes, mis hermanos, para que ustedes vayan viendo acerca de lo que dice el mundo y de lo que dice la escritura. Por eso es muy importante acerca de todo lo que dice la escritura, sobre todo de esta enseñanza acerca del mundo, que nos dice que el mundo debemos de practicar semejante cosa. Muchos de nosotros, cuando nos acercamos y escuchamos acerca de lo que dicen diferentes personas o diferentes enseñanzas o enseñadores en el mundo, nos damos cuenta que la enseñanza está corrompida, está equivocada. Por eso me interesa acerca de que cuando ustedes escuchan a una persona, muchos de ellos han salido de ese error, y aún saliendo de ese error, aún sabiendo de este error, no se han puesto a meditar acerca de lo que dice la escritura. A mí me llamó mucho la atención que en el hebreo le llamaban, vamos a hacernos la Brit Milá, y la Brit Milá en las escrituras no aparece ni una sola vez. Así, por eso cuando nosotros mencionábamos el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, el nombre, etcétera, etcétera, dependiendo del nombre que se mencione, esa ha sido una de las doctrinas muy fuertes a nivel mundial hoy en día, acerca de un mesianismo que ha aparecido, un mesianismo que trata de dirigir a un grupo de personas que realmente no están documentadas, enseñan cosas que no son de acuerdo a las escrituras. Vamos a hablar un poquito, mi hermana Pati, acerca de lo que es cómo saber realmente, de cómo poder entender acerca de la circuncisión. Hemos estado hablando, la semana pasada hablamos acerca del Mashiach, y el Mashiach nos enseña que no nada más era Yeshua el Mashiach, sino también había Cohen Mashiach, que en el hebreo se llamarían sacerdotes ungidos, así como había reyes ungidos. Y veíamos la complicación acerca de la palabra Mashiach. De esa misma manera, ahorita vamos a tratar un poquito acerca de lo que es la circuncisión, que es un tema muy requerido dentro de los grupos hoy en día mesiánicos, en los cuales mencionan hoy en día que es permitido hacer la circuncisión. Sí, mi hermana. Nuevamente siempre empezamos, nada más que siempre también doy introducción antes de empezar acerca de esto. Las cosas que nos menciona la escritura acerca de este tipo de cosas, debemos estarlas meditando día con día. Y si tal vez hoy en día tal vez no tenemos esta complicación, pueden venir estas complicaciones después de 2 o 3 o 5 o 10 años después. Por eso es importante documentarse, grabarse bien con exactitud acerca de estas cosas que están pasando día con día, año con año, y tener la seguridad acerca de las cosas que dicen las escrituras. Vamos a hablar un poquito entonces acerca de la circuncisión. Gracias al Padre que nos permite estar en este día, mis hermanos, para escudriñar su palabra, nos ha permitido el entender acerca de su palabra. Gracias al bendito por todas las cosas que nos permite día con día. Bueno, voy a invitarles a que nosotros meditemos un poquito hoy en día acerca de esta enseñanza.
En el hebreo se ha enseñado acerca de los que estudian la escritura. Ese punto de vista hebreo, la palabra brit significa pacto. Muchos hablan acerca de esto, de lo que no sé si alguna vez ustedes han escuchado acerca de la tema de la Brit Milá. Bueno, de acuerdo a lo que la gente está enseñando hoy en día, esta palabra Brit Milá, nosotros la vamos a encontrar dentro de las escrituras, no como Brit Milá. Muchos hablan acerca de la Brit Milá, pero esa palabra no existe. El Brit Milá significa en hebreo, en el castellano, pacto de la circuncisión. Ahí les puse mal esta palabra. Ahí les voy a corregir ahorita la palabra. Esa palabra Brit Milá, si nosotros la checamos en el hebreo, no existe. Para aquellas personas, cuando nosotros han venido muchos hablando de la Brit Milá, le decimos, le digo, muéstrame las escrituras, que diga la escritura acerca de la Brit Milá. Y la Brit Milá no aparece en ningún versículo de la escritura, ni allá con Abraham cuando se le hace la promesa. Acerca de lo que es la Brit Milá, nosotros a través del tiempo, cuando hemos estudiado el hebreo, muchos nos han hablado acerca de la Brit Milá, pero a veces no sé si es bueno que les enseñe uno a la gente acerca de esto. Todo el mesiánico, cuando llega a nosotros, nos dice, no, es que debes de practicarte la Brit Milá, la Brit Milá y la Brit Milá, y hablan acerca de la Brit Milá, pero resulta que en la escritura no aparece la palabra Brit Milá, que vendría siendo lo que acabo de escribir, el pacto de la circuncisión. Ese pacto de la circuncisión, nosotros cuando nosotros escuchamos a la gente, no existen las escrituras. Lo que sí existe en la escritura es algo que se conoce como el mul. Voy a invitarlos a aquellos los que tienen el programa, voy a invitarles acerca de lo que dice la escritura, y voy a invitarles acerca de esta palabra que en el hebreo aparece como circuncisión, que la vayan checando en sus escrituras en el libro de Génesis, para que podamos entrar a la enseñanza acerca de de esta enseñanza en el hebreo, capítulo 17 del libro de Génesis. A ver, dejen veo si es el versículo que nos puede ayudar ahorita. Lo que pasa es que no viene en la Tanaj, en el versículo que les iba a dar. Capítulo 17 del versículo 10, es ahí donde aparece por primera vez la palabra circuncisión, circuncidado, menciona, del capítulo 17 de Génesis, versículo 10. Vamos a leer hasta el versículo 14, por favor, mis hermanos. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Así, mi hermana Marcela, gracias. Acerca de esta palabra, si la checan en hebreo, mi hermana Ana Laura, Analía, mis hermanos allá que se encuentran, chéquenlo. Mi hermana ya no la pegó nuestra hermana Marcela. Mi hermana Pati nos pegó una palabra que es ja, pero no habla acerca de la expulsión. En el hebreo se dice mul.
Chequen el versículo 10, delante de la palabra de tu descendencia, después, ahí cuando termina, pues, está la H310 y después está H2, perdón, y después H4135. Es la palabra que en el hebreo aparece como mul. Eso lo encontramos en el versículo 10, ¿sí? Y en el versículo 13 y 14, mis hermanos. En otras palabras, cuando nosotros platicamos con una persona acerca de la Brit Milá o de la circuncisión, no hablamos acerca de lo que dice. Entonces nosotros lo que necesitamos acerca de esto, necesitamos, perdón mis hermanos, es que me están llamando por acá. Ya la encontraste, mi hermano Pati, acerca de la palabra que aparece en el hebreo. Ahí sí se fijan, la palabra circuncisión, lo tradujeron de hebreo que se llama mul. La mul en el hebreo es una raíz primaria, menciona recortar o acortar. El prepucio circuncidar, por la implicación cercenar, figurativamente destruir, circuncidar, se corta, destruir. Esta palabra no es específicamente, nada más se habla acerca de la circuncisión como cortar el prepucio. El prepucio en el hebreo se dice orla. La palabra orla es lo que menciona acerca de lo del prepucio. Ajá. Sí, ya lo encontraste, mi hermana Patti, mis hermanos que están allá con Coque, mi hermana Analía, mi hermana Patti, mi hermano Edgar. Sí, checan la palabra, ¿verdad? Si la están viendo. Voy a invitarles a que antes de que vemos esa palabra en el hebreo acerca de la circuncisión, que lo podamos checar en otros lugares para que vean que no fue traducido como circuncisión. Es importante acerca de ver esta palabra, porque le dan mucha importancia, pero la importancia de la circuncisión no es algo específico, algo importante, algo primario. Mi hermana Patti, no sé si me están escuchando, porque no veo que escriban ahorita. O no sé si ya la checaron. Esa es la palabra prepucio, mi hermana Patti, orla. La palabra que les comentó, el versículo 10, capítulo 17, versículo 10, mi hermana Patti, es cuando dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí, vosotros, y tu descendencia, después. Cuando termina la palabra después, antes de la palabra de ti está por primera vez la palabra mul. No aparece en ninguna otra, antes de este versículo, la palabra circuncisión. Entonces ahí si te checas, mi hermana, dice la palabra mul en el hebreo. Entonces esta palabra que hemos pegado aquí como también orla, la palabra mul, no es específicamente de la escritura como hablar de algo muy importante dentro de las escrituras. Muchas veces cuando encontramos a un mesiánico, a un judaizante, lo vemos que empieza a enseñar acerca de la Brit Milá. Simplemente la palabra Brit Milá no existe en las escrituras. Cuando el día de mañana, esto hay que guardarlo en nuestro corazón. Y digo, hay que guardarlo bien en nuestro corazón, porque yo he conocido gente, después de que se ha visto este tipo de enseñanza, no le importa, simplemente es como si no escuchara, su corazón se cerrara a toda enseñanza, a todo conocimiento, y eso no debe pasar dentro de nosotros. Por eso es bien importante acerca de esto, que necesitamos nosotros, que hemos buscado al Poderoso, no ser engañados de la gente. Pero si nosotros no guardamos esto en nuestro corazón, acerca de lo que describe la Escritura, entonces lamentablemente muchas veces vamos a cometer el error
de haber aprendido una enseñanza equivocada, una enseñanza que no corresponde a las Escrituras. Cuando una persona entonces llega a nuestra vida y nos diga, no, pues es que el Brit Milá, así como enseña el mesiánico. La gente que yo les he comentado que ha aprendido y ha estudiado con nosotros, muchas veces me hablaba acerca del Brit Milá y le decía yo, pero ¿cómo me hablas del Brit Milá si la Escritura habla del Mul? Hoy en día ya no dicen Mul, pero la mayor parte del mesiánico dice Brit Milá. Pero la gente que nos ha escuchado del mesianismo acerca de esta palabra Mul, hoy en día ya no le llama Brit Milá porque saben que no existe la palabra Brit Milá. Entonces le llaman hoy en día le llaman el Mul. Y hoy en día la gente que la ha escuchado dice, ahora ya no dice Mul, dice, es que se dice Mul. Y hasta hacen una expresión como diciendo, la estás pronunciando mal, Mul. Pero ni siquiera antes sabían que no existía el Brit Milá. Entonces es lo que debemos de poner atención acerca de lo que está sucediendo, porque si nosotros no ponemos atención, ciertamente aunque nosotros hablemos con ustedes en el día postrero y hablemos acerca de esta enseñanza del Mul, muchos de nosotros no vamos a dejar de practicar semejante cosa. Voy a invitarles a que vayan checando esta palabra en el hebreo antes de entrar a la enseñanza, para que podamos ver que en el hebreo esta palabra no fue traducida como circuncisión, sino fue traducida de varias formas, y esas formas en las cuales fue traducida no tienen nada que ver con la circuncisión de un prepucio. Voy a darles los primeros versículos que son un poquito fuertes acerca de lo que menciona esta palabra, acerca de la palabra circuncisión, la cual no aparece como nosotros nos lo han enseñado, acerca como una circuncisión obligatoria, una parte importante acerca de ello. Voy a invitarlos a que hablamos el libro de el profeta, perdón, en el libro de los Salmos, para que vayamos checando esta palabra, por favor. Voy a invitarlos a que abran el Salmo 18, verso 12, por favor. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Chequen la palabra, por favor, que está en el hebreo, por favor. Ya la checaron en el hebreo, mis hermanos. Capítulo 118, versículo 12, por favor. Ese es el versículo, capítulo 118, versículo 12, por favor. Chequen la palabra que está detrás de la palabra yo la destruiré. Atrásito de esa palabra, yo las destruiré, aparece la palabra que en el hebreo estamos checando, la palabra Mul. Si le están checando, mis hermanos, la palabra yo los destruiré, Salmo 118, versículo 12. Ahora, esa palabra que menciona el Salmo 118, versículo 12, dice así: me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas el nombre del Señor yo la destruiré. Esa palabra destruir es la que aparece en el hebreo como la palabra mul. Esa palabra mul que en el hebreo aparece, nosotros debemos considerar entonces es la que aparece con el hebreo mul. Esa mul en el hebreo aparece como la palabra destruir, porque esta es una palabra que no es específica acerca de la circuncisión. Es una palabra que tiene que ver acerca de un corte, de una destrucción, porque eso es lo que menciona el profeta acerca de la palabra mul. En el hebreo aparece la palabra, ahorita les pego la palabra. Ese versículo del Salmo 118 aparece como la palabra Amilam. Amilam aparece aquí en este versículo del Salmo 118 y tiene que ver con este versículo acerca de cómo fue traducido,
con la palabra yo las destruiré. Así es como aparece. Entonces la palabra Amilam aparece como una palabra de destrucción. Voy a invitarles a que veamos el otro versículo en el cual menciona así, capítulo 118, versículo 10, aparece nuevamente esa palabra. En el versículo 11 aparece nuevamente esa palabra. Voy a invitarlos a que lean el Salmo 118, verso 10, verso 11 y verso 12, aparece esa palabra mul. Y las 3 veces que aparece en el Salmo, va a aparecer como la palabra yo las destruiré. Chéquenla, por favor. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Me rodearon como abejas, me enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Yahweh yo las destruiré. Tanto en el versículo 10 aparece yo las destruiré, aparece la palabra Amilam en el hebreo. En el versículo 11 aparece nuevamente la palabra Amilam. En el versículo que sigue también aparece con la palabra Amilam. Entonces esta palabra, cuando nosotros la checamos desde el hebreo, aparece con la palabra Amilam. Esta palabra en el hebreo nos da a entender acerca de que la palabra Amilam es hablar de una destrucción. Por eso la palabra Brit Milá no aparece dentro de las escrituras. Por eso yo invito a todos mis hermanos que reconsideren acerca de ello. Hoy en día muchos mesiánicos se están dando cuenta que no dice Milá o Brit Milá. El día de mañana van a cambiar la postura acerca de la Brit Milá. Al rato ya no van a hablar de la Brit Milá, porque como nosotros le hemos enseñado también a gente que no dice Brit Milá, entonces ya no le llaman Brit Milá, ya no le llaman Mul, sino le llaman Mol. Y hasta la expresión se llama Mol, porque nos quieren corregir acerca de cómo se pronuncia el hebreo. Cuando entonces nosotros empezamos a ver ese hebreo, nos damos cuenta que la gente que habla acerca de una circuncisión que no entiende o no comprende, entonces nos damos meditación acerca de lo que está escrito, porque no podemos estar creyendo a la gente acerca de ello. La Brit Milá no tiene que ver con un corte de prepucio, con la orla, no tiene que ver con ella, tiene que ver con un corte, con una destrucción, con algo que va a ser desechado. Porque cuando se hace la circuncisión, ese prepucio que es cortado se tira, no sirve para nada. No, la escritura no menciona que hay que hacer algo específico con él, simplemente se tiene que cortar. Bueno, sabiendo este tipo de cosas, nosotros entonces lo que debemos empezar a hacer es acerca de lo que nos enseña esta palabra. Voy a invitar a que veamos otro versículo que está en el Salmo 90, verso 6, por favor, mis hermanos. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Esto que es florece, crece y en la tarde es cortada y se seca, está hablando de la hierba, como lo menciona el versículo anterior, en el verso 5. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece, crece y a la tarde es cortada y se seca. La palabra que aparece en el hebreo es mul. La palabra mul que aparece en el hebreo tiene que ver con un corte de prepucio específicamente, sino con un corte como se corta la hierba. Esa hierba que es cortada es quitada. Y dice que en esa expresión dice que es cortada y se seca. No tiene que ver con un corte de un prepucio específicamente. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? Acerca de esta palabra que en el hebreo se conoce como mul, no tiene que ver específicamente con un corte en el cual tenga que ver con el prepucio, sino está hablando de un corte, de cortar como en este caso la hierba. Es como se corta, se seca. Eso está hablando acerca de la palabra mul en el hebreo. Bueno, sigamos adelante acerca de esta palabra que ya explicaron en el Salmo 90, versículo 6. Estoy mencionando nada más estos versículos para que tengan en cuenta
que no se traduce como un corte de prepucio, esa que significa ahí, como dice la escritura, cortar o acortar, específicamente el prepucio, circuncidar, aplicación, cercenar, figurativamente destruir, circuncidar, cortar, destruir. Entonces en el Salmo encontramos este tipo de evidencia acerca de una circuncisión dilita. Si me está hablando de un corte, muchas personas le dan mucha importancia como importante, pero no tiene nada que ver. Entonces, de acuerdo a lo que vamos leyendo, nosotros nos estamos dando cuenta que no es algo, una palabra de Dios, como algo divino, como algo bello, algo hermoso, como una palabra específica para hacer algo. Entonces no tiene nada que ver. De acuerdo entonces a ello, nosotros vamos a observar que realmente la palabra mul no tiene nada que ver acerca de lo que menciona esta palabra con la palabra circuncisión, porque en muchos versos no fue traducido de esa manera. Bueno, vemos que realmente esa palabra fue traducida también como circuncisión o circuncidar en su mayor parte, pero no tiene que ver específicamente con ello. Sí, tiene que ver con una palabra que tiene que ver con un corte de destrucción. Voy a invitarlos a que vayan al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1, mis hermanos. La forma de enseñar de la mayor parte de los grupos es una idea errónea acerca de esta enseñanza, porque realmente no están poniendo su mira en lo que dice la Escritura, como lo veían ayer con el hermano Esteban. Acerca de esta palabra, vamos a analizar un poquito, porque veían ayer acerca de la palabra, guardar toda la ley. Voy a invitarlos a Hechos capítulo 15, versículo 1, por favor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí está una mención acerca de que no se circuncidan, no pueden ser salvos. Hoy en día observamos que la gente está enseñando la palabra, y hoy en día gente, a pesar de que ve versículos como estos, no alcanzan a discernir o entender. Por eso a mí me interesa mucho, porque yo he visto a gente que sabe leer la Escritura desde hace muchos años, que tienen muchos años escudriñando la Escritura, que saben leerla de acuerdo en parábolas y todo esto, y aún así han sido engañados. Me ha causado mucha pena, mucha tristeza, porque a pesar del tiempo no hacen diferencia acerca de lo que está escrito. Por eso me interesa mucho que ustedes, mis hermanos, tengan en mente estas cosas. Saulo llamaba mucho la atención a aquellos que ya habían recibido el Espíritu del Padre, y aún recibiendo el Espíritu del Padre, no dejaron de practicar esta enseñanza de la circuncisión. Por muchos de los fariseos y de los que enseñaban en Israel, enseñaban al pueblo a circuncidarse. Entonces menciona: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces esto es lo que nos llama la atención, porque muchos creen que si no se circuncida a alguien no puede uno ser salvo, y no puede ser así como dice. No podemos estar en esta forma de pensar, no podemos estar en esta forma de creencia o en esta forma de entender las cosas que hemos estado leyendo. Si nosotros ahorita, como mi hermana Patti nos ha pegado esta palabra peritismo, la han traducido del griego al castellano como la palabra circuncidar, pero no es la única palabra del griego que fue traducida de esta manera. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, las cuales nosotros, cuando mencionaban los príncipes de Israel, entonces algunos que tenían judía enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hay que entender que la gente que enseñaba esto no eran los creyentes en el Mesías. Creían en el Mesías, pero no eran creyentes
recataran conforme a la regla, la enseñanza de la circuncisión, la enseñanza del Mesías, perdón, sino que también tenían costumbres e ideas acerca de la circuncisión. Pero Pedro fue muy específico con esta gente. Aún la gente que estaba ahí no se daba cuenta acerca de lo que estaban haciendo con respecto a esta palabra. Por eso nosotros vamos a empezar a leer desde el versículo 1 de Hechos 15, vamos a seguir leyendo hacia adelante y vamos a llegar a unos versículos los cuales mencionan que los que enseñaban a circuncidar al pueblo eran los príncipes de Israel, los fariseos y los escribas de aquel tiempo. Encontraremos que ellos eran los que mencionan aquí, porque dicen, entonces unos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos que enseñaban acerca de que si no se circuncidaban no podían ser salvos, no era de la descendencia acerca de los judíos, sino eran descendientes de los enseñadores, que eran los príncipes o los fariseos y los escribas. Voy a invitarlos a que leamos entonces el versículo 2 y sigamos leyendo, de tal manera que lleguemos hasta el versículo 5. Vemos que aún muchos entendiendo estas cosas saben acerca de pensar acerca de esta circuncisión. Saulo fue uno de los varones que empezó a enseñarle no directamente a judíos, sino a los gentiles, y a esos gentiles que enseñaba no les enseñaba a hacer la circuncisión, lo que le llaman en el hebreo mul, no como el brit milá que muchos hoy en día le enseñan, porque muchas enseñan acerca de la milá, porque saben que tiene que ver con la palabra circuncisión. Y esa palabra, con la palabra pacto, el pacto de la circuncisión, le llaman así en el español, y ellos nada más jugan las palabras como ellos las hablan en el español, entonces dicen Brit Milá. Entonces por eso ellos hablan de la Brit Milá como algo no existe esa palabra desde el punto de vista hebreo. Del versículo 2 hasta el versículo 7, por favor. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Acerca de esta palabra que vemos en el hebreo, la palabra milá no es sacada del verso de Génesis capítulo 17. La han sacado, como ahorita les pegué yo hace un momento, por la palabra que en el hebreo fue traducida de esta manera. En el hebreo ellos han traducido la palabra de otros versos, como en el Salmo, de la palabra milam. Milam es una forma de decir un plural, hablar de varios cortes. Entonces la palabra milam, si tú quitas la palabra milam, habla acerca de la milá. Entonces la milá viene de una raíz hebrea que la sacan de una palabra plural, como brit milá, o como ellos le llaman, o lo que vimos ahorita, como les puse hace un momentito en el idioma hebreo, que está la palabra amilam. Si tú quitas la palabra amilam, le quitas la A porque está hablando de otra cosa, o la palabra am, quitas el plural, entonces lo que te queda es la milá. Hace ratito la pegué para mi hermana que me comenta esto. Ahorita vuelvo a pegarla, hace ratito la pegué, y si le quitas la palabra a, y le quitas la palabra am, entonces la palabra milá. De ahí sacaron esa palabra. Pero vuelvo a repetir, la palabra milá no viene en las escrituras. Esa palabra que
encontramos hebreo, nosotros vemos la palabra milá y la han sacado de las escrituras como circuncisión, pero esa palabra nosotros la sacamos del libro del Salmo, y en el libro del Salmo no aparece así. En el libro del Salmo aparece como Amilam. Entonces, para quitarle el plural le hablan acerca de la Amilá, pero vuelvo a repetir, no es una palabra hebrea. Es como cuando alguien dice Yahshua. ¿De dónde sacan la palabra Yahshua? De sus mentes, porque realmente no existe la palabra Yahshua. No existe esa palabra en las escrituras. En el hebreo o en el arameo no existe esa palabra. Entonces, la gente que inventa acerca de las palabras, la han sacado de algún versículo. Si nosotros decimos la palabra nuestro Salvador, entonces nosotros decimos Yeshuteinu. Entonces la palabra Yeshuteinu es hablar de nuestro Salvador. Esa palabra Yeshuteinu la han sacado de la escritura, pero de una manera equivocada. Es lo mismo que se saca la palabra Amilam y quitas la palabra Ab para quitar una forma de poner una palabra compuesta, y quitas el am por la palabra plural, entonces lo único que te queda es la palabra milá. Ahora, hace ratito mencionamos que en el libro de los Salmos encontrábamos esta palabra, la palabra milá. La vamos a encontrar a Milam en el Salmo 118, verso 10, el 11 y el 12, aparece la palabra Amilam. Amilam es la palabra que aparece en el hebreo. Esa palabra Amilam fue la que tradujeron como circuncisión, pero en el libro del Salmo no fue traducida en ninguno de los 3 versos como circuncisión, sino como una destrucción. Por eso ponía algunos ejemplos acerca de ello, porque me interesa que el día de mañana, cuando escuchemos a algún enseñador, pues no le hablamos acerca de que esté equivocado, porque él no va a entenderlo. Es simplemente cuando una persona no quiere entender acerca de lo que está escrito, pues simplemente se va a practicar la circuncisión, y la va a practicar porque tiene que practicarlo, pero nunca va a entender acerca de esa palabra. Por eso nosotros invitamos a ustedes que están viendo el hebreo, el arameo que está detrás de esto, que observemos que realmente no nos fijemos de acuerdo a lo que ellos dicen, sino que esto hay que guardarlo en nuestro corazón. Ellos podrán decir que se llama Brit Milá. Esto lo encontramos mi hermana Leslie en el libro de Génesis capítulo 17. En el versículo 10 en adelante, ahí encontramos por primera vez la palabra mul. Esa palabra aparece en los escritos de Génesis capítulo 17, versículo 10 en adelante por primera vez. Es ahí donde aparece por primera vez esta palabra. Ahora invito a todos mis hermanos que meditemos acerca de ello. Porque en Hechos capítulo 15, versículo 1, mencionaba, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme a no podéis ser salvos. Y esa es una idea errónea, porque para ser salvos en Yeshua, hoy en día nosotros no necesitamos la circuncisión para poder tener esa salvación. Entonces esa palabra que los príncipes de Israel habían aprendido, muchas veces hoy en día nos dicen que para ser parte del pueblo hay que circuncidarse. Cuando muchos de los creyentes judíos o mesiánicos nos traen esta palabra, nosotros a veces la aceptamos porque tiene palabras muy convincentes acerca de lo que ellos tratan de decirnos. Pero nosotros, si lo estudiamos desde el punto de vista hebreo, no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base escritural acerca de esto. Entonces, por eso yo invito a todos mis hermanos que tengamos esto en nuestro corazón. Así como los príncipes de Israel decían que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, capítulo 15, versículo 1, describe claramente circuncidados conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Entonces Pablo nunca había estado con los discípulos ni con los judíos allá en Jerusalén. Dice que como Pablo, verso 2, y Bernabé tuviesen una discusión
y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, dice, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y era una cuestión que en aquellos días no era fácil para mí, para nosotros. Esto que está sucediendo acerca de la circuncisión, dice que tuvieron una contienda no pequeña, o sea, que era una discusión fuerte. Si aquellos tuvieron la dicha de haber conocido al Maestro, a Yeshua, aquellos como Pablo, Pedro, Bernabé, Tito, Jacobo, y los príncipes de Israel, por lógica, el judío había sido enseñado, de acuerdo a las creencias, a circuncidarse. Si en la circuncisión habían sido enseñados y doctrinados al pueblo, quiere decir entonces, habían sido de esta manera, entonces nosotros hoy en día no hemos sido enseñados de esa manera. El día postrero van a venir muchas personas a nuestra vida y nos van a querer hacer creer la Brit Milá, o ya conociendo a algunos acerca del Amul, porque muchos han sido escuchadores de ello. Nosotros nos vamos a dar cuenta que estos hombres van a buscar la forma y como del lugar hacernos creer en la circuncisión para poder ser salvos. El único que nos salva es Yeshua. El único que nos puede traer salvación es Él. No hay otra forma en la cual podamos ser salvos. Por eso vuelvo a repetirles acerca de esto. Los príncipes de Israel tuvieron una contienda, no muy pequeña, sino que fue una buena discusión acerca con Saulo y Bernabé acerca de esta cuestión, porque ellos no circuncidaban al grupo gentil. Entonces los judíos querían que circuncidaran a los gentiles que se habían llegado al conocimiento. Por eso aquí en el versículo 3 describe así: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea, por primera vez se reunir con los judíos, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ellos eran los que estaban trayendo esta creencia de la circuncisión. No era no era por parte del pueblo, sino por los que ya eran enseñadores de las escrituras. Por lógica, los enseñadores no se iban a quedar de acuerdo o no se iban a quedar callados acerca de la circuncisión. Esa circuncisión que estaban practicando era de acuerdo a lo que ellos creían y pensaban. Por eso es lo que dice aquí. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Yeshua se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo le comentaba a un hermano anoche, digo, qué difícil es para aquellos que en el tiempo del Mesías, siendo enseñados por el Mesías, creyentes en el Mesías, al poder entender estas cosas que están aquí, al haber creído en Yeshua, no quitaban de su mente querer obedecer todavía la circuncisión. Sí, mi hermano, en la palabra está un poquito a mi hermano José Alejandro. Esa palabra la vamos a encontrar ahí en el capítulo 17, verso 10, 12, verso 14, la palabra circuncisión. En el hebreo está la palabra mul, mi hermano José Alejandro. Es que no viene en el versículo, mi hermano Alejandro, no viene en el versículo 10, en la palabra circuncidado, viene atrás de la palabra circuncidado. Voy a leerte Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia. Después, cuando termina la palabra después, antes de la palabra de ti, después de ti, antes de ti está la H4135. Esa palabra, si le das ahí, vas a encontrar la palabra en el hebreo, semul. Y esa palabra mul la pegaron
aquí en el chat del rato, y es traducido como la palabra circuncisión, cortar o destruir. Así fue como fue traducida esta palabra del hebreo, mul. Para muchos que han escuchado acerca de la Brit Milá, esta palabra no existe en las escrituras. Esta es una idea errónea, esta es una idea de hombres. No tiene ningún fundamento, ninguna base en las escrituras. Acerca de esta palabra insisten mucho ellos porque es una identidad de ellos menciona. Y ellos insisten mucho acerca de esto porque ellos creen que la palabra circuncisión te lleva a ser parte del pueblo del poderoso. Pero eso es lo que creen ellos. Entonces, nosotros vamos a encontrar a mucho mesiánico, mucho judío, y aún así la gente cree en lo que dice el mesiánico y el judío. Por eso vuelvo a repetirles. Esto les debe quedar en la mente. Debe quedarles en su mente porque esta palabra en los escritos originales del hebreo al castellano. Si nosotros empezamos a decirle a los mesiánicos es que esa palabra no existe, lo único que va a hacer el mesiánico es que la palabra Brit Milá por la palabra mul, pero ese mesiánico que no entiende las cosas, el día que no es Milá, entonces dejará de decir la palabra Brit Milá y le llamarán, pero no quitarán de su mente la idea de querer circuncidar para ser salvo. Entonces, esta palabra en el hebreo, nosotros al encontrar la palabra mul, al encontrar esa palabra mul, debemos de entender que no fue traducida de acuerdo a los escritos como está mencionado. Sí, mi hermana Patti, acerca de ello, menciona la escritura de esa manera. Por eso estamos hablando acerca de qué importancia tenía, porque esto lo encontramos en una contienda no muy ligera. Era una contienda acerca de que nosotros cuando leemos en las escrituras, vemos que era una circuncisión que lo hacía parte, por eso puedo repetir, parte de una nación, como tú lo has pegado ahorita aquí, que los hacía parte de una nación. Cuando tú mencionas acerca de que el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Acordémonos que está violando el pacto, pero acuérdense que cuántos pactos había, mi hermana Patti, cuántos pactos había, ya que has pegado este versículo, entonces, ha violado mi pacto. ¿Cuántos pactos había, mi hermana Patti? ¿Te acuerdas, mi hermana Patti, cuántos pactos había? Si te acuerdas, mi hermana Patti, existían dos pactos. Uno se hacía con el mandamiento y otro se hacía con la Torá. Eso lo encuentras en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. El pacto, está mencionando aquí el pacto del mandamiento, está hablando del pacto de la ley. Génesis capítulo 20, versículo 1. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Si nosotros hablamos de que dice han violado mi pacto, claramente es entendible que violaron el pacto. Pero todos los hijos de Israel y el pueblo judío a los 8 días se habían circuncidado. Acuérdate que antes del pacto de la Torá estaba el pacto de la mitzvah. El pacto no nada más se hacía con la Torá, se hacía con la mitzvah. Por eso muchas veces les hemos comentado acerca de que existen dos pactos. Capítulo 29, verso 1. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés, que celebrasen los hijos de Israel en la tierra de Moab. Ese pacto de Moab es el pacto que se hace con la Torá, con la ley. Además, dice, del pacto que concede con ellos en Horeb. Horeb, o monte Sinaí, es el pacto del mandamiento. En otras ocasiones lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado acerca de estos dos pactos. No es lo mismo hablar del pacto de Horeb que el pacto de Moab. En los montes de Moab se termina de escribir la ley.
Siguiendo acerca de ello, mi hermana Patti, de lo que estábamos hablando, hay dos pactos. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero no sé si has estado con mi hermana Patti. Habla de dos pactos. Este pacto que menciona aquí, del cual tú nos pegaste hace un momentito, menciona claramente que si alguien no se circuncidaba, como en el caso de este versículo, el capítulo 17, versos 14, el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Había dos pactos en aquel tiempo, mi hermana Patti. El pacto que se hacía con el mandamiento y el pacto que se hacía con la ley. Por eso la escritura en el libro de Deuteronomio hace esta expresión acerca del pacto. No era un pacto, eran dos pactos. Un pacto se hacía con el mandamiento y el otro pacto se hacía con la Torah o con la ley. Cuando alguien no guardaba el mandamiento, el poderoso se enojaba, no tenía función el segundo pacto cuando el primer pacto se violaba. Eso lo describe el libro de Deuteronomio. Nada más se agradó de tres personas, de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. De ellos fueron los únicos que se agradó, dice la Escritura. De la casa de Israel no se agradó, porque quebrantaron su pacto, quebrantaron sus enseñanzas. Entonces, invitar a mis hermanos a que veamos un poquito de esto, de que no se agradó del pueblo, no se agradó del pueblo por causa de que no guardaban sus mandamientos. Voy a invitarlos a que abramos el libro de Deuteronomio. Voy a invitarlos acá en el capítulo 10, versículo 12 al versículo 15. Es ahí donde menciona que este pacto dice que no se agradó de ellos. Si alguien viola el primer pacto, de nada le sirve el segundo pacto, en el caso de la casa de Israel, porque ese pacto lo violaron. Leanlo, por favor, del versículo 12 al versículo 15. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Solo que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. He aquí de Yahweh tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Pero Yahweh se agradó solo de vuestros padres para amarles, y después de ellos eligió a su descendencia entre todos los pueblos, es decir, a vosotros como en el día de hoy. Dice que además se agradó de los padres. Verso 14, he aquí el Señor tu Dios son los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Verso 15, solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos. Escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos que esté como en este día. Y dice que nada más se agradó de los padres. Si nada más se agradó de los padres para amarlos, y dice, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Pero dice que nada más se agradó de ellos. La casa de Israel no se agradó de ellos porque ellos invalidaron el pacto. Está escrito que lo invalidaron. Bueno, al invalidar el primer pacto se invalida el segundo. No tiene función ya el segundo porque no sirve. No tiene ese peso que debe de tener porque invalidaron el pacto. Por eso es bien importante acerca de este pacto que nosotros debemos ir entendiendo, que no era uno, eran dos, y dice que nada más se agradó de los padres, porque ellos fueron los únicos que se guardaron. En ese mismo momento que Moisés le está hablando al pueblo, le está pidiendo que circunciden, pero no el prepucio. No está pidiendo que circunciden el prepucio, está pidiendo que circunciden el prepucio de su corazón. Versículo 16, por favor. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice que hay que circuncidar el prepucio del corazón. Nosotros
nosotros debemos entonces entender acerca de ello. Este versículo 16, capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 16, mi hermana Pati, menciona así: circuncidad pues el prepucio de vuestro, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cuando dice que no endurezcáis más vuestra cerviz, es porque el pueblo había puesto cerviz dura. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Es ahí donde le estoy diciendo que no se agradó de ellos, porque ellos no circuncidaron de su corazón. El corazón no tiene prepucio literalmente, y también habla acerca de la palabra mul en el hebreo. Es ahí donde invitamos a los hermanos a entender acerca de ello. Esa palabra en el hebreo se describe así. Ahorita se los pego, mis hermanos. Se dice umaletem. Umaletem. Así está en el hebreo, y es cuando le dice circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Ahí viene la palabra umaletem. Umaltem o umaletem. Umaltem o umaletem. Esa es la palabra que aparece en el hebreo. Esta palabra hebrea que está aquí describiéndose nos enseña que la umaletem es circuncidar el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Por eso el versículo anterior dice: solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos. Escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Pero la casa de Israel invalidó el pacto, y no nada más invalidó el pacto de la circuncisión, sino invalidaron el primer pacto. El primer pacto era guardar los mandamientos, los guardar. Por eso hablamos de dos pactos, por eso estoy hablando acerca de que debemos de tener acerca de cuidado de ello. Ahora, acordémonos que estábamos en Hechos capítulo 15. Si no dice ahí, si no circuncidáis el prepucio, dice: no podéis salvos. Esta es una idea errónea acerca de lo que estaban planeando o exponiendo los príncipes de Israel al pueblo que creía en Mashiach. No podía el pueblo, como menciona ahí en Hechos 15, verso 1 en adelante, de esa forma poder ser salvo a una persona. La Escritura dice que para poder ser salvo el que cree en Yeshua, el que creyera en el Mesías y fuere bautizado, será salvo. No hace mención acerca de la salvación, pero primero, antes de que vayamos a ese verso, leamos lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1, mis hermanos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Por lógica, Saulo no circuncidaba a la gente de las naciones. Por eso Pablo tuvo una discusión con los príncipes de Israel. Por eso habla de una discusión no pequeña, era una discusión fuerte. Si aquellos que habían estado en aquellos días con el maestro Yeshua y habían practicado, habían tenido este concepto de la enseñanza, vamos a pegar entonces del versículo todavía 2 de la Pati hasta el versículo 7, porque ellos querían circuncidar al pueblo. Y le dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión o contienda no pequeña con ellos, con esos príncipes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. La cuestión era una discusión que tenían acerca de que ellos decían que había que circuncidarse para ser salvos, y Saulo decía: no es posible esto. Verso 3. Ellos, pues, habiendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, que causaba gran gozo en todos los hermanos. Llegándose a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y les pidieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Elohim. Pero algunos de la secta de los fariseos, es aquí donde viene
punto. Dice de la secta, y ellos tenían una idea muy diferente a lo que Mashiach y Saulo estaban transmitiendo al pueblo, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían caído se levantaban diciendo es necesario circuncidarlos y a mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero esto no era lógico porque Pedro había visto convertir a los gentiles que habían recibido el Espíritu del Poderoso sin necesidad de la circuncisión. Versículo 6. Y reunieron los apóstoles para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, fíjense lo que están diciendo. Esto no era fácil, Dios. Por lógica, para nosotros tampoco es fácil porque no conocemos el hebreo, no conocemos el punto de vista. Y después de mucha discusión, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Elohim, creo que de los gentiles dicen por mí, por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Verso 8, y Elohim, y conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Verso 9, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando la fe de sus corazones. Entonces Pedro, dando el testimonio acerca de lo que pasó con los primeros gentiles que les enseñó él, eso pasó en Hechos 10, acuérdense. Estamos hablando ahorita en Hechos capítulo 15, estos versos que estamos leyendo. No se necesitaba de la circuncisión para ser salvo. Por eso él le está diciendo, verso 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Si esto era una cuestión muy fuerte para aquellos que estaban ahí, entonces lo que tenemos que entender es que para nosotros no nos es fácil entender estas cosas. No es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque hay que tener idea acerca de por qué entonces se hizo la circuncisión y por qué se hizo todo esto. Acerca de lo que les estoy hablando, si un mesiánico, un judío, no conoce la palabra hebrea mul, ¿cómo nos podrá hablar de la Brit Milá que no existe en las escrituras? Por eso lo estoy mencionando. Tengan en mente, porque no todos vamos a adquirir el conocimiento conforme vaya pasando el tiempo. Invito a todos mis hermanos que vayan meditando acerca de esta cuestión y de este asunto, porque no es posible que después de que han creído en el Mashiach, después se circunciden. No puede ser posible. Por eso está escrito y por eso debemos de entender que estas cosas no pueden suceder dentro de nosotros que hemos creído en Mashiach. No debemos circuncidar el prepucio. No debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque estaríamos obligados a obedecer toda la... Por eso vuelvo a repetir acerca de este tipo de cosas. Una persona que se ha practicado la mul no puede venir a decirnos a nosotros que debemos de hacerlo la mul porque no necesitamos de ella, porque ellos vienen enseñando no la mul, vienen enseñando el Brit Milá. Si alguien viene enseñando algo que ni entiende ni comprende, si no lo entienden, ¿cómo es posible que quedamos una persona hablando de algo que ni siquiera entiende? Porque no tiene la palabra Brit Milá en el Génesis capítulo 17 ni una sola vez. Esto de la Brit Milá no existe. Y ustedes pueden checar en Facebook la gente que enseña acerca de la Brit Milá. No saben que no existe esa palabra en el hebreo. La gente a la cual hemos enseñado y les hemos dicho hoy en día lo entiende, pero ni siquiera habían escuchado el hebreo antes. Ellos hablan de hacer la circuncisión, pero aún así no dejan de hacer esta circuncisión, no dejan de hacer la mul, porque dicen que para ser parte del pueblo y ser salvos, hoy en día dicen, no, es que no somos salvos, somos para ser parte del pueblo. Y al final de cuentas no están entendiendo lo que está diciendo la Escritura, no están asimilando lo que dice la Escritura. Por eso vuelvo a repetir, hemos estado viendo en estas semanas para no ser engañados, no ahorita, sino dentro de 2 o 3 o 5 años después. Tener en mente esta enseñanza, porque pareciera ser que nosotros no podemos ser engañados, pero yo con mis ojos he visto muchas cosas, he visto cosas que nunca me imaginé verlas, nunca por mi mente ver todas estas cosas, de que la gente se circuncide después de haber entendido todas las
enseñanzas del maestro. Lo he visto en mis ojos. Y lo he visto en gente que estudiaba mucho y que entendía mucho de las escrituras. Esto lo he visto durante mucho tiempo, por eso estoy hablando de estos temas, estas enseñanzas. No nos dejemos engañar por cualquiera que viene a nuestra vida y nos dice que circuncidarnos. No le pasa hoy en día a la gente esto. Esto sucedió estando aquellos días como enseñador de ellos. Si Saulo era enseñador de ellos, y yo no me comparo a Saulo de ninguna manera en conocimiento. Saulo era un varón entendido, lleno del Ruach del Padre. Y si Mashiach tenía un conocimiento amplio, y Saulo tenía ese conocimiento tan amplio, entonces imagínense si ellos, gente que conocía a Saulo, había conocido a toda esta gente, había amado a esta gente, porque la gente se había contaminado, exponiéndose a una gran maldición. Por eso Saulo les llamaba fuertemente la atención y les llamaba la atención por esto. Romanos capítulo 4, versículo 9 en adelante. Voy a invitarles a que lean del versículo 9 al versículo 11, por favor. Perdón, el 12. Romanos capítulo 4, versículo 9 hasta el versículo 12. Vamos a encontrar que realmente no sirve la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios o para salvarse. Esto lo practicaba Abraham y la gente antigua, porque ellos daban testimonio de haber agradado al poderoso. Hoy en día mucha gente se confunde y dice, hay que hacernos la circuncisión porque yo guardo los mandamientos. Y lejos está a veces la gente de poder entender acerca de lo que está sucediendo. Romanos 4, versículo 12, por favor. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ahí encontramos después esta bienaventuranza, solamente para los de la circuncisión, hablemos de judíos hoy en día, o también es para los de la circuncisión. Porque decimos que Abraham le fue contada su fe por justicia. Y nosotros también tenemos que tener esa fe de la justicia. Nos debe de ser contada esa fe por justicia. ¿Cómo pues, dice el verso 10, cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. A Abraham le fue contada antes de que fuera circuncidado. Y recibió la circuncisión, ahí claramente describe por qué recibió Abraham la circuncisión, como sello de la justicia de la fe. Eran varones íntegros, eran varones que obedecían el mandamiento, era gente que practicaba esa justicia. Si nosotros somos injustos, no nos comparamos a Abraham en su justicia, entonces no podemos practicar esa circuncisión. ¿Por qué? Porque sería condenación para nosotros, porque es como si dijéramos, traigo un sello de demostración de que yo soy hijo del poderoso, cuando realmente no soy hijo de ese poderoso, porque yo vivo en pecado. Por eso dice el verso 11, recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo aún estando circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, los gentiles de las naciones, a fin de que también a ellos la fe les contara por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pero él era justo, era un hombre que vivía piamente,
Por eso Saulo nos está haciendo la referencia, que si nosotros somos la circuncisión, lo único que nos merecemos es la muerte. Pero el pacto de la Torah se practicaba con la ley, por eso hablamos de pactos, no de uno, hablamos de dos pactos. Para aquellos que ya tenemos tiempo y que hemos escuchado esto, no estamos hablando de un pacto solamente, estamos hablando de dos. Voy a invitar a los que creamos a lo que dice Gálatas capítulo 3, por eso Saulo le llamaba la atención a los de Galacia, porque ellos habían recibido el Espíritu, después de que habían recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Poderoso, se empezaron a practicar la mul. Y Saulo se enoja, se molesta con ellos y les dice: ¿habéis recibido la circuncisión por obras de la Torah o por el oír con fe? Y ahí les preguntaba que ellos habían circuncidado después de que habían antes recibido el Espíritu del Padre. Y les dice en el capítulo 5: habéis caído de la gracia. La gracia a la cual nos vino a llamar el Mashiach para que fuéramos parte de su pueblo, un pueblo santo, un pueblo entendido. Pero ese pueblo dejó de entender las cosas desde que se practicó la circuncisión. Voy a invitarlos nuevamente, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al verso 4. Por eso estaba enojado Saulo con ellos. Gálatas 3, 1 al 4. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Yeshua Mashiach fue presentado como crucificado. ¿Quién os hechizó? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora terminaréis en la carne? ¿Tantas cosas padecisteis en vano, si de veras fue en vano? Por eso les dice Gálatas insensatos. Era insensatez, ¿por qué? Porque habían recibido el Espíritu del Padre. No necesitaban de otra cosa, sino más obedecer el mandamiento. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Quien los había fascinado eran los príncipes de Israel, los enseñadores de Israel. Les habían dicho que se circuncidaban, si no se circuncidaban no podían ser salvos. ¿Se imaginan lo que sintió Saulo después de que él había sido el que les enseñó? ¿Se imaginan lo que sintió Pablo después de que él fue un enseñador de ellos? ¿Se imaginan lo que pasa por mi mente cuando yo he enseñado a gente y esa gente después de tiempo se circuncida? No cabe en nuestras mentes, ni de Saulo ni en la mía, después de que han sido enseñados de acuerdo a lo que está escrito, que después se practiquen la circuncisión, y lo han visto mis ojos. Lo han visto mis ojos porque la gente no entiende lo que está sucediendo. Por eso yo invito a todos ustedes, recapaciten acerca de todo lo que aprenden y guárdenlo en su corazón. No es posible que aquellos que han sido la escritura, han conocido de las enseñanzas, después vayan y se practiquen por la mujer. No hay problema, porque la mujer no se puede circuncidar, pero las mujeres circuncidan a sus hijos hoy en día. Y dices, ¿cómo es posible que estas mujeres no entiendan acerca de este concepto? Por eso les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante los ojos, Yeshua ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Verso 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano. Sí, en verdad os digo en vano. Aquel, verso 5, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la Torah o por el oír? Si hace las maravillas delante del pueblo, ¿lo hace por la Torah o lo hace por...? No lo hace por la Torah. Acordémonos que este se le llama el pacto de la Torah. Cualquiera que quiera hacer el pacto de la Torah, el que se hizo en los montes de Moab, no en el monte de Sinaí, entonces está obligado a circuncidarse. Pero si te circuncidas, ya no necesitas al Mashiach para ser salvo. Ya no lo necesitas. Por eso menciona a Abraham,
Si así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia antes de que se hiciera la circuncisión. Se le da la circuncisión como sello de su justicia, pero nadie después de ellos fueron justos, después de Abraham, Isaac y Jacob. Nada más se agradó de ellos tres, y después escogió a su descendencia, que era la casa de Israel, pero de la casa de Israel no se agradó, y el testimonio es que todos murieron en el desierto. De la misma manera, nosotros hoy en día vemos que no podemos obedecer ni podemos entender las cosas, mucho menos la circuncisión nos va a hacer salvo. Al contrario, la circuncisión nos va a obligar a someternos a esa fe, y esa fe lo único que nos va a traer es la muerte. Versículo 7 de aquí de Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. No somos creyentes de la Torá, sino creyentes en la fe, del escudriñamiento, del entendimiento acerca de lo que está escrito. Por tanto, seremos hijos de Abraham. Verso 8. Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas. Serán benditas en la circuncisión, no pueden ser benditas en la circuncisión. Antes debemos de entender que la circuncisión es de la Torah, no es de acuerdo al mandamiento, como está escrito. Gálatas capítulo 5, versículo, Gálatas capítulo 5, versículo desde el 1 hasta el versículo hasta el versículo 6, del 1 hasta el 6. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado, que está obligado a cumplir toda la ley. Vosotros que pretendéis ser justificados en la ley, habéis quedado desligados de Mashiach, y de la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues en Mashiach, Yeshua, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Escribe claramente, verso 2, he aquí yo, Pablo. ¿Esta era una enseñanza de Pablo? ¿Saulo enseñaba estas cosas? Pues sí, era una enseñanza de Saulo, pero no venía de él, venía del Padre, porque dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha el Mesías, y por lógica no va a aprovechar el Mesías. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la Torah, y por eso entendemos que hay que guardar la Torah, porque esa Torah fue dada en los montes de Moab. En el monte de Moab fue dada la Torah. Por eso entendemos que si nosotros practicamos la circuncisión, ya no nos vale de nada el Mesías. Acordémonos que este es el pacto. Me acabo de agregar eso, pero resulta que ayer me decían que él no ha hecho milagro de corazón ni físicamente, no puede entrar nuevamente a la... No, por eso es que estamos tratando este asunto, mi hermano. Por eso este versículo de Gálatas capítulo, junto con todo lo que dice la Torah. Hablábamos hace un ratito acerca de que hay dos pactos, no nada más es uno. Cuando gustes, mi hermano, podemos ver acerca de los pactos. Podemos verlo si gustas mañana. Hoy no sería recomendable porque se han definido a lo mejor algo. Pero acerca de los pactos que está mencionando, este pacto de la circuncisión, Moisés no enseñó a guardar, a que circuncidaran a la gente, porque el pueblo que estaba pecando le dijo: circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Dile a un hebreo, o dile a aquel que te dice que hay que circuncidar, que te circuncide el corazón. ¿Cómo le va a hacer para circuncidártelo? Eso lo describe el libro de Deuteronomio capítulo 10, hace ratito lo veíamos. No vayan los demás para allá, nada más para mi hermano Eber. Deuteronomio 10, versículo 15 y 16. Allá describe mi hermano Eber
solamente de tus padres se agradó, yo que bajé para amarlos. ¿Por qué? Porque ellos sí guardaron el pacto del mandamiento, no el pacto de la Torah. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos. Escogió su simiente después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcad vuestra cerviz. Ahí le dice que circuncidar el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcad vuestra cerviz. La circuncisión no es la que se hace en el prepucio, hoy los que creemos en Yeshua, sino circuncidar el corazón, porque ahí es donde emana el conocimiento, ahí es donde emana la sabiduría. No puede y no es posible que una persona que ha conocido los mandamientos, que ha entendido estas cosas, hoy en día se quiera circuncidar. Por eso yo le comento a mis hermanos que el mandamiento acerca de guardarlo y ponerlo por obra es importante, porque de nada te va a servir la circuncisión si no eres entendido a lo que está escrito. Por eso nosotros encontrar la palabra mul no fue traducida siempre como circuncisión, como en el Salmo que mencionábamos hace rato. En el Salmo veíamos que en el Salmo 118, 90, en el Salmo 58, describe claramente que es destrucción, es un corte, es cortar, es despojar un pedazo. Entonces, no está hablando de despojar nada más un pedazo de carne, sino es de hablar de una destrucción. Salmo 18, verso 10 al versículo 12. En los 3 versículos viene la palabra mul. Ahora, si esto es lo que menciona la Escritura, si esto es lo que enseña la Escritura, cualquiera pues que se practique la circuncisión ha caído del Mesías, que es lo que estamos leyendo ahorita en los versículos que acaba de leer mi hermana Pati hace un momento, del capítulo 5 de la verdad, que el obedecer los mandamientos se antepone a cualquier otra cosa, porque la circuncisión no te puede dar salvación, como lo enseñaban los príncipes de Israel en el siglo I, que veíamos en Hechos 15:1. Si no circuncidáis, no podéis ser salvos. Eso era una mentira. Para ser salvo, nada más necesitas creer en Yeshua, bautizarte, como dice ahí, o purificarte para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. No describe la Escritura que tengas que hacer algo más que eso. Entonces describe así la Escritura: está pues firmes en la libertad, aunque el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud es vivir en el pecado. De nada te sirve practicarte la circuncisión si eres perverso o malo. Lo único que va a traer a tu vida es destrucción, porque la circuncisión es el reflejo de una persona que vive piamente. Y la carta a Juan dice que todos pecamos. El que dice que no peca hace mentiroso al poderoso. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dice aquí el verso 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Por eso la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice así: Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Toda maldad es pecado, pero hay pecado de no muerte. Por eso él describe que si alguno pide a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado. Verso 16, por favor, mi hermana Marcela, léetelo. Llamen a mi hermano Fabián, a mi hermano y que se conectó ahí, mi hermano Francisco,
Llamen a mis hermanos que se están conectando, por favor. Si alguno de su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo, a los que no pecan de muerte. Hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Eso es lo importante. Si alguno viere que su hermano comete pecado, que sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Hay pecado de muerte y está el pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel fue engendrado por Dios y le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios y nos ha dado entendimiento para conocer, y dice que nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero, que estamos en el verdadero, y su Hijo Yeshua, este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Regresando a lo que hemos estado platicando, en Gálatas capítulo 5, si decimos que no hemos pecado, ya cometimos un error. Por el pecado de muerte de una persona, no va a rogar por él, pero aquel que comete un pecado, se puede pedir y el pecado le es perdonado. He aquí yo, Pablo, os digo que si de nada os aprovecha el Mesías. Pero encontramos que realmente una persona que se circuncida, entonces dice que ha caído de la gracia del Mashiach. Versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que si circuncida está obligado a guardar toda la Torah. Abraham vivió en santidad, Abraham guardó los mandamientos. Entonces nosotros lo que necesitamos hoy en día es poder comprender que si nosotros practicamos el pecado, Él no perdonará el pecado. Entonces, si no perdonará el pecado, ¿cómo podremos entonces decir que debemos de practicarnos para ser igual de justos como Abraham? Gente que practicó la verdad, gente que practicó y obedeció al poderoso. Si Abraham dice que se le dio la circuncisión por sello de su justicia. ¿Se imaginan a una persona, si se circuncida y peca, qué es lo que pasa con él? No hay forma de perdonarle su falta ni su pecado. Cuando esté delante del poderoso con la circuncisión, le va a recriminar su pecado, porque le va a decir, no es posible que te hayas hecho la circuncisión y fuiste rebelde a la Torah, fuiste rebelde a la enseñanza. Entonces, por eso Gálatas le está describiendo, por eso hablaba acerca del pecado. Cualquiera que dice que no peca, hace mentiroso a él, como lo veíamos en la primera carta de Juan. Todo aquel que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Elohim. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 10, leímos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso nosotros, cuando vemos que un hermano peca, no hay forma de restituirle, no hay forma de que se pueda salvar. ¿Por qué? Porque una persona que peca circuncisión, lo único que le corresponde es la muerte. Para eso tenemos un intercesor, un intermediario entre los y los hombres, que es Yeshua. Por eso pedimos acerca de todos ustedes que entendamos acerca de que no nos sirve de nada la circuncisión si somos rebeldes a la enseñanza del mandamiento. Gálatas capítulo 5, verso 3, así. Otra vez testifico a todo hombre que está obligado a guardar toda la Torah. Y hay que entender por qué tiene que guardar toda la Torah. Porque está escrito que esa Torah es ahí donde venía la circuncisión. No es una creencia, está escrito en los montes de Moab que se hizo el pacto de la Torah porque se escribió un libro. Vuelve a decir, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torah. De modo que el Mesías os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, la gracia habéis caído. Pues nosotros
el Espíritu aguardamos la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por eso Saulo estaba enojado con ellos y les llamaba la atención. Vosotros, verso 7 de Gálatas 5, verso, pues corrías bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Los príncipes de Israel, porque ellos fueron el pueblo a circuncidarse. Verso 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Alguien te ha llamado a circuncidarte? Son los hombres, porque Mashiach, Yeshua y Elohim nunca te han mandado a circuncidarte. Vuelvo a repetir a todos mis hermanos, no crean que no pueden caer de esta gracia. Esto le ha pasado a mucha gente que he visto con mis ojos y ha visto lo que ustedes han escuchado. Han visto esto que ustedes están viendo. Y los he visto caer. Los he visto apartarse de Elohim. Los he visto cómo se han apartado conforme pasa el tiempo. Por eso necesitamos que todos ustedes guarden esto en su corazón y entiendan que realmente Él no va a perdonar la falta ni el pecado de lo que vamos a cometer si practicamos la circuncisión. Porque Elohim sabe que somos transgresores, perversos, somos malos. Porque desde los tiempos de Abraham, nada más se agradó de tres, de Abraham, Isaac y Jacob, y del pueblo que creyó en las enseñanzas del pueblo, no practicaron la verdad. Por eso es importante acerca de esto. Si alguna persona viene y te dice, es que tienes el Brit Milá, simplemente la Brit Milá no existe en las Escrituras, ¿cómo te podrá enseñar acerca de la circuncisión si ni siquiera sabe que no existe la Brit Milá? Te va a hablar de la, pero porque no sabe que el hebreo no existe. Es como hoy en día hablar de Yahshua. ¿Dónde dice la escritura en el hebreo o en el arameo Yahshua? No existe ese nombre en las escrituras. De esa misma manera como no existe, entonces de esa misma manera no existe la Brit Milá. Por eso estábamos hablando desde el hebreo. En el hebreo se dice mul. Hoy en día la gente que hemos enseñado nos dice, no se llama mul, se dice mol. Y te lo dice en una expresión como diciendo, lo pronuncias mal, y él antes me hablaba de la Brit Milá. Cuando le hacemos ver su error y la equivocación, después hasta se vienen a reír acerca de que dice, no, es que no se dice mul, se dice mol. La cuestión es siempre llevar la contraria. Hasta ahorita, mis hermanos, acerca de lo que estamos mencionando, me estoy dando a entender acerca de por qué es importante entender este concepto de la circuncisión. No podríamos estar creyendo en una persona que nos viene a hablar del mul como Brit Milá. Simplemente el hecho de hablar de la Brit Milá no existe en las Escrituras. Guarden esto en su corazón todos los varones y las mujeres, porque pareciera que esto no le perjudica a las mujeres. Pareciera que no hay ningún problema, porque la mujer no. Ustedes sí pueden circuncidar a sus hijos en el día postrero. Entendamos que el día de mañana habrá gente que sabrá que no se dice Brit Milá. Van a saber que se dice mul en hebreo. Porque muchos de nosotros cuando enseñamos a veces escuchan esto y después se ponen a investigar y resulta que se dan cuenta que en las escrituras no dice Brit Milá. Entonces ellos empezarán a cambiar estos conceptos. No se dice Brit Milá, se dice mul en hebreo. Y el mul es cortar, destrucción, destruir. Así fue traducida la palabra mul en el hebreo. No fue traducida de una manera diferente acerca de esta percepción. Invito también entonces a todos mis hermanos que los profetas nunca enseñaron semejante cosa. Yeshua no nos enseñó a circuncidarnos a nosotros que venimos del gentilismo, ni enseña a judíos hoy en día a circuncidar a sus hijos. No los enseña. Esto nada más es una enseñanza que trata de transmitirles a todos aquellos que entendamos acerca de las palabras del Poderoso.
que nos sujetemos a sus enseñanzas, que sometamos a su enseñanza, que tiene que ver con el mandamiento. Nuevamente vuelvo a repetir, vamos acerca de esto, porque los profetas y Yeshua, el mismo Moisés, no enseña a circuncidar el prepucio nada más. No es esa la enseñanza, ellos nos enseñan a circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Invito a mis hermanos entonces que leamos un poquito, que empecemos a entender lo que el Padre quiere acerca de esta enseñanza. Todos mis hermanos, pido a mis hermanos que mediten, porque he visto a muchos de los que he platicado acerca de esto, que al principio dicen, no me voy a circuncidar, y conforme pasa el tiempo, ven hebreo, escuchan hebreo, se admiran el hebreo, y al poco tiempo se circuncidan, y después dicen, es que la Brit Milá es importante, porque para tener al pueblo de Dios necesitas la circuncisión. Y dices tú, ¿cómo es posible que no entiendas acerca de lo que dices? Porque él habla, ¿cómo es posible que podamos creer en Yeshua? Y le cambiamos la palabra que viene en las escrituras por Brit Milá, ni siquiera sabe de lo que está hablando, porque no sabe que en la escritura viene la palabra Mul, Brit Milá. La gente ha mezclado dos palabras, que Brit es pacto, Milá es circuncisión, y las junta y dice, la Brit Milá es la enseñanza del poderoso. Primero le dice uno, ¿dónde dice que dice Brit Milá? Cuando hemos platicado con gente mesiánica, hoy en día hay mucho mesiánico que sabe que es Brit Milá, pero porque ha platicado con gente como nosotros, y le decimos, dime dónde es Génesis, y dice que dice Brit Milá. Y resulta que cuando lo estudian, ya después no enseñan la Brit Milá, les enseñan a practicar Mul, y no se quitan las ideas de su mente. Pero lo más impresionante es gente que ha conocido. Si le pasó a Saulo con los de Galacia y con otros pueblos, esto también pasará con ustedes si no ponen atención acerca de lo que está describiendo la Escritura. Por eso me interesa mucho acerca de todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, los viernes en la noche y los Shabbat en las mañanas. Que tengamos cuidado acerca de estado aprendiendo día con día, Shabbat con Shabbat, semana con semana, que meditemos acerca de todas estas cosas, que las guardemos en nuestro corazón, porque si no las guardamos, el día de mañana nos apartaremos, como he visto mucha gente que se apartó y hace que a sus hijos los circunciden y circuncidan a sus varones, enseñan a circuncidarse. Voy a invitarlos a mis hermanos a que leamos lo que hace ratito le decía a mi hermano Eber. Él no enseña el prepucio de nuestro miembro. Primero, antes que nada, nos enseña a circuncidar el prepucio de nuestro corazón. El corazón no tiene prepucio. Ya vimos Deuteronomio capítulo 10, pero vamos para allá nuevamente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 15, 16, nuevamente. Habla de circuncidar el prepucio del corazón. Eso también lo habló el profeta Jeremías. Léanlo, por favor. Pero Yahweh se agradó solo de vuestros padres para amarles, y después de ellos eligió a su descendencia de entre todos los pueblos, es decir, a vosotros, como el día de hoy. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así es, mi hermana Leslie. La mayor parte de esa gente se apega mucho a lo que dijo el rabino Rashi. Entonces, están una multitud de rabinos de hace 2000 años, hace 3000 años, que han enseñado esta forma de creencia. Y se apegan mucho a lo que dicen los antiguos rabinos de hace 4000 y 5000 años atrás. Y se basan mucho de lo que escribieron los antiguos. Esos libros los encontramos en los libros del Talmud, como la Halajá en el hebreo. Esos libros de la Halajá extraen la mayor parte de las enseñanzas. Y por eso él describe, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, escogió su descendencia después de ellos. Y los padres nada más fueron Abraham, Isaac y Jacob. De ellos nada más se agradó. Y a vosotros de entre los pueblos, como en este día, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Porque el pueblo no quiso entender las enseñanzas del poderoso, de nada le servía hacerse la circuncisión
sean rebeldes a la enseñanza de la Torah, por lógica los va a destruir. Jeremías capítulo 4, versículo 1 hasta el verso 4. Jeremías capítulo 4, versículo 1 al verso 4. Si has de volver, oh Israel, vuelve a mí, dice Yahweh. Si quitas tus abominaciones de mi presencia y no divagas, y si juras con verdad, con derecho y con justicia, diciendo, vive Yahweh, entonces en él serán benditas las naciones y en él se gloriarán. Porque así ha hecho Yahweh a los hombres de Judá y de Jerusalén. Abrió surcos y no saldréis entre espinos. Circuncidaos para Yahweh, quitad el prepucio de vuestro corazón, oh hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que por la maldad de vuestras obras mi ira salga como fuego y arda, y no haya quien la apague. De acuerdo entonces lo que leímos ahorita en el profeta Jeremías, si te volvieres, Jeremías 1 al 4, si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, no anduvieres por acá y por allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y él se gloriarán, pero en él nada más. Porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará el campo para vosotros y no se sembréis entre espinos. Circuncidad a Jehová y quitar el prepucio, no del miembro que tienen en su cuerpo, quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y a quien la apague por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad y decir, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decir, reunidos, no, pero esto está mal aquí, perdón, déjenme el dedo, verso 5 en otra versión. Declarad Judá y hacerlo oír en Jerusalén, diciendo, tocad corneta en el país, pregonad en plena voz y decir, reuníos, entrémonos en las ciudades y fortificadas. Por eso le dice aquí, proclamar en Jerusalén y decir, tocad trompeta en la tierra, pregonad y juntaos y decir, reuníos, entrémonos en las ciudades fortificadas, atad bandera en Sión, huid, no detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la presura del destruidor, naciones están en marcha, ha salido de su lugar para poner tierra, tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestidos de cilicio, enderezad y aullad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice el Señor, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas y diré, ay, el Señor verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, pues la espada ha venido hasta el alma. Entonces necesitamos todos nosotros escudriñar acerca de lo que está sucediendo, porque no es posible que los que hemos sido redimidos por Mashiach, hemos creído en él, después vengan hombres artimañas, porque no se puede decir de otra manera, con astucia perversa y engañar a las ovejas cuando ellos saben que la circuncisión no puede salvar a nadie. Y la estrategia que ocupan la mayor parte de la gente que estudia hebreo, le van a decir, los escritos en griego están equivocados, el lenguaje de Dios, la lengua de Dios es el hebreo. Pero ¿de qué les sirve el lenguaje de Dios y el hebreo si no estudian el hebreo? Ellos vienen hablando de una Brit Milá cuando no existe la Brit Milá en las escrituras. Por eso vuelvo a repetirles, están exentos de no apartarse después de 4 o 5 años de la gracia del Padre, de la libertad que nos ha traído. No crean que están lejos de apartarse. Esto es cuestión de meditación, de guardar en el corazón, de quitar en nuestra mente, hacer
cuando llega un hombre a nuestra vida y nos dice es que la circuncisión, si no te la practicas, no puedes ser salvo. Hoy en día los versículos no nos enseñan que podemos ser salvos por esa circuncisión, porque muchos saben que en Hechos 15 no pueden decir que podemos ser salvos. Dice, para pertenecer al pueblo de Israel hay que circuncidarse. Dependiendo con el grupo al cual se llegue a vosotros, a ustedes los engañarán de acuerdo a lo que están leyendo y de acuerdo a lo que están escuchando. Por eso invito a todos mis hermanos, en estos días de Shabbat, voy a seguir insistiendo acerca de todas las doctrinas que se han estado enseñando y que manipulan las escrituras para que nosotros quedamos a una mentira y no a la verdad. Voy a invitar a todos, meditando día con día acerca de todas estas cosas, porque no es posible que ahorita hemos creído en Yeshua y que el día de mañana ustedes, mujeres, estén diciéndole a sus hijos circuncídense para que sean parte del pueblo de Israel. No es posible, porque el mismo Jeremías describe en su capítulo que se arrepientan de esta maldad que en ellos hay. Así te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres acá y para allá, y jurares, dice el Señor en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así ha dicho el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará del campo para vosotros, sembréis entre espinos. Y le estaba diciendo que sembraran entre ellos, que labraran la tierra. Y la única forma de labrar la tierra es con la palabra de Elohim. Y no sembréis entre los espinos, entre los falsos profetas. Circuncidad al Señor el prepucio de vuestro corazón, de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Por eso es importante tener esto en mente y en nuestro corazón, para que no venga el poderoso y nos destruya. Así es, mi hermana, porque vamos a entender que al niño lo circuncidan a los 8 días de nacido, pero nunca educaron a ese muchacho, y ese muchacho el día de mañana es fornicario, se acuesta con 2 o 3 muchachos, y no respeta a las mujeres. ¿De qué le sirvió la circuncisión si los padres no educaron al hijo? De nada le sirve a nadie en la circuncisión, porque a Abraham se le dijo cuando fue un hombre grande de edad, tenía 100 años de edad cuando a Abraham se le dijo circuncida el prepucio, el prepucio. Abraham se circuncidó porque dice que halló gracia delante de él y guardó todos los mandamientos. Pero él era un hombre justo. ¿Qué será de aquel niño que es circuncidado al 8º día y que nunca a sus padres lo educó y no respeta ni a su padre, sino que es grosero y le alza la voz? No es posible que estos hijos puedan ser salvos en el día futuro, en el postrero, porque ellos no respetan a la gente adulta, no respetan a sus padres, no respetan a la gente que está en su alrededor. Entonces entendamos acerca de que la circuncisión no ayuda ni beneficia a nadie cuando se es rebelde o pecador o transgresor de la enseñanza. Al contrario, lo único que va a recibir es la muerte, como lo describe Romanos capítulo 2, versículo 24, 25, 26. Escribe claramente que un gentil condenará a un israelí, a un judío que con la ley y la Torah son rebeldes a ella. Por eso el judío, el creyente en Mashiach, no teniendo Torah, aunque no tenga Torah, los padres son Torah a sí mismo. Vamos nada más para ver este último versículo y aquí terminamos la charla, esperando que ustedes vayan meditando en esto, que lo guarden en su corazón, que no se aparten de la creencia en Mashiach, porque nos viene a ser libres. Voy a invitarlos a que leamos como describe en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 24 al versículo 26, mis hermanos. ...24 al 26... Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, porque la circuncisión aprovecha en verdad si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión,
De manera que, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. Y ahí es donde viene la respuesta. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá, pero si él es transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, que es lo que estamos hablando. De nada le va a servir al niño ser circuncidado al 8º día si realmente los padres no enseñaron a ese muchacho a obedecer el mandamiento. Su circuncisión va a ser llamada incircuncisión. Verso 26. Sí, pues, el incircunciso guardara las ordenanzas de la Torá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, estamos hablando de nosotros los gentiles, el que físicamente es incircunciso, no está hablando en el corazón, por eso habla físicamente, es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará. Y dice que te condenará a ti, que está hablando del judío o el creyente en la Torá, te condenará con la letra de la Torá. Y con la circuncisión eres transgresor, pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, que es lo que menciona el profeta Jeremías y el profeta Moshe en los libros de Deuteronomio y Jeremías. Dice aquí, sino es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Alfonso, soy Vanessa, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta? En algunos países ya se acostumbra ahora que apenas nacen los bebés varones, le hacen la circuncisión, pero al primero o al segundo día del día, no es en el, porque se le hace por una cuestión de salud. Si los padres no saben esto de que no tienen ni idea de la Torá, o que tengan un poco de idea, pero no lo hacen con ese sentido de guardar el rito de Moisés ni un mandamiento, no queda atado a este niño a la ley, ni sus padres menos, si una persona grande se hace la circuncisión por causa de la salud. Sí, hermana Vane, no hay ningún problema. La circuncisión, el problema es que lo hacen conforme al rito. En otras palabras, si a una persona se lo hacen por higiene, problema. El problema es que lo hagan de acuerdo al rito, porque hacen rezos. Los rezos y todo lo que hace el judío o los mesiánicos, ahí está el problema. Cuando a una persona se le hace circuncisión, es porque no han entendido acerca de los conceptos. Saulo circuncidó a unos para que pudieran podían entrar a las sinagogas. Yo en este momento, si a mí me dijera una sinagoga judía, ven a enseñarnos, y si a mí me ven que soy incircunciso, no me dejaría entrar a la sinagoga. Por causa de ellos, me hago la circuncisión, por ellos. Pero nunca lo haría bajo el rito, bajo la norma de la oración y los rezos que ellos hacen. Esa sería la diferencia. Yo también me circuncidaría por amor a ellos. Sí, Alfonso, entonces entonces si uno de aquí de nosotros que ya ha escuchado toda esta verdad y decide circuncidarse por higiene solamente o por algo así, no queda, ¿verdad? A mí ya me lo explicaste, lo entendí, pero aquí a Analia no sabía todavía ella, tampoco te ataba la ley, ¿verdad? Por más que sea grande y conocedor de esto. No. Ajá. Mis hermanos, meditemos en cada una de estas enseñanzas para que el día que venga el postrero y el futuro no seamos engañados por este tipo de gente. Bueno, mis hermanos, les tengo que cortar porque ya vamos a empezar aquí la reunión. Mis hermanos, me dio mucho gusto haberlos
visto en esta mañana, que por eso les bendiga y les guarde, mi hermana Rebeca, shalom, a todos los que están detrás, que no los saludé, shalom mis hermanos, más mucho que por eso les bendiga y les guarde.